El arte actualmente es resistencia del sistema político actual en el que vivimos, donde la inteligencia artificial está cada vez más presente en el proceso creativo de las personas, en la imaginación y en cómo abordamos nuestro día a día como seres creadores, sin importar si te dedicas o no al arte. Me refiero a que cada vez que hacemos algo que no puede ser predecido por la inteligencia artificial, por alguna computadora, algún algoritmo, realmente estamos desertando del sistema. Nos estamos atreviendo a usar nuestra agencia y no simplemente brindarle a las redes sociales, redes de contenido, a las plataformas, nuestra información, nuestra imaginación transferida para educar, entrenar esos sistemas de lenguaje, esas redes neuronales, la inteligencia artificial misma. Entonces, la imaginación es realmente un acto de resistencia, no desde el lado romántico o desde el romanticismo, sino visto como estrategia, cuando realmente se trata de un acto estratégico para recuperar nuestra agencia creadora innata que ha existido siempre. Entonces, no se trata simplemente de soñar bonito, de tener ideas positivas y de buscar simplemente crear, simplemente seguir imaginando que todo es posible o que algo, que un futuro es posible, un futuro mejor es posible. No, se trata de que el sistema necesita gente predecible para funcionar, básicamente zombies o personas autómatas que no piensen. Pero cuando cada uno de nosotros reclama nuestra agencia, reclama su agencia creadora, se propone por voluntad propia a crear desde el proceso más básico, que es tomar un lápiz y ponerse a desde cero crear algo, ya sea desde escribir o desde dibujar, y llevarlo al punto final, es que realmente estamos haciendo frente a ese sistema. ¿Por qué digo esto? Porque cada vez más tanto las empresas como cada individuo está decidiendo, por ejemplo, no hacer uso del lado creativo. Ya quizás no se escriben cartas, ya no se escriben tantos poemas, ya no se hacen tantos retratos. Las canciones también, ya muchas personas han desistido incluso de crear canciones, aunque sean por hobby, por pasatiempo, porque es más fácil ahora simplemente escribir una oración, un pequeño párrafo de instrucciones básicas y obtener algo que satisfaga esa necesidad de ver algo creado, pero algo de muy mala calidad. Me refiero a que hay personas que simplemente crean sus propias canciones muy básicas, que ni siquiera las crean desde cero, pero por ejemplo, pues tienen el resultado ahí en un par de minutos. O lo mismo pasa con retratos, imágenes creadas, alucinadas por inteligencias artificiales. Antes, por ejemplo, las personas cada vez que querían crear, expresar además un sentimiento como una pintura para un ser querido, para un amigo, se ponían realmente a hacer eso, un retrato para quizás regalárselo a alguien en su cumpleaños, para quizás componerle una canción a alguien, escribirle un poema, una carta. Pero el sustituto actualmente es ese, simplemente meterte a una de esas plataformas que te generan imagen, contenido, y solamente le alimentas con tu propia información, con alguna imagen de referencia, y le dices que haga una imagen interesante de esa persona o una canción referente a lo que sea que quieras contar. Eso en el lado personal, pero por ejemplo las empresas también están haciendo eso con sus menús, con sus diseños publicitarios, en lugar de contratar a personas. Y realmente todo eso es lo que ellos buscan. Me refiero a las plataformas de contenido, me refiero a las redes sociales, plataformas de inteligencia artificial. Ellos quieren eso, que realmente nos desconectemos lo más posible de lo que es innato a nosotros, ese espíritu creador, esa curiosidad de nacimiento que cada niño tiene. Incluso justamente, como les dije en emisiones pasadas, la capacidad de retención de los niños cada vez está más por los suelos, cada vez está más hundida, más enterrada. Y no solo eso, no solo es que no puedan leer un libro durante media hora, una hora. Eso es pedir mucho actualmente. Realmente los niños ya no tienen ni siquiera el interés por leer muchos niños, ¿no? Obviamente estoy generalizando, pero estoy hablando de un grosso, de un porcentaje alto. Ya no tienen el interés por agarrar un libro y hojearlo, un libro infantil. E incluso los libros infantiles ya están hechos con inteligencia artificial, muchísimos de los que están consumiendo. Y ese es un círculo vicioso, porque imagínate que tu primer libro que leíste como niño, alguno de los clásicos quizás de Caperucita Roja, Blancanieves, Los Tres Cochinitos, lo que sea, en lugar de haber sido uno de esos, hubiera sido simplemente basura creada por inteligencia artificial como de Tung 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 Sahun, Valerina Capuchina, Tralalero Tralala, o peor aún, cosas incoherentes mayor a eso. Eso está pasando. La capacidad de retención de los niños y adolescentes casi es inexistente. Están distraídos todo el tiempo, por lo tanto desconectados de su capacidad para imaginar. Y como les dije también, los niños están ya no teniendo una capacidad para imaginar en cuanto a ya cada vez
hay menos niños con amigos imaginarios, eso está registrado. Lo que antes era normal, una imaginación libre, capaz de justo imaginar amigos imaginarios, valga la redundancia, ya es muy carente, inexistente básicamente en cuanto a las infancias. Entonces, pensemos qué va a pasar con esos niños en un futuro, qué tan cooptados al régimen, al sistema robótico, zombie, de dominación a través del control mental, qué va a pasar con ellos. Entonces, como conclusión para esta emisión número 10, quiero dejar la reflexión esa, de qué tanto depende de nosotros cobrar, recuperar nuestra agencia en el día a día y qué podemos hacer. Les he dado un poco de consejos básicos y para empezar pues es necesario forzarse hasta cierto punto a generar el hábito de ir poco a poco recuperando nuestra capacidad creativa, recuperar hobbies, pasatiempos, en lugar de quizás cada minuto libre de aburrimiento posible, de tiempo libre que las personas tenemos, hacer conciencia de eso y evitar usar el teléfono y quizás mejor, como hace unas décadas las personas cargaban con un libro de bolsillo, por eso existen los libros de bolsillo, la gente viajaba con libros para ir leyendo en el transporte público, quizás ir dibujando en el transporte público o simplemente viendo por la ventana o voltear por todos lados mientras se camina por la calle. Me refiero a forzarnos. Un hábito se necesitan 21 días, básicamente un mes, poco menos, poco más, para generar hábitos. Y ese es el inicio. Eso es lo que podemos hacer. También lo que se puede hacer es también lo que se crea, lo que se comparte para las personas que les interesa compartir, hacer arte, hacerlo a conciencia, hacer cosas conscientemente que tengan, digamos, un propósito más allá de replicar una tendencia, sino crear algo desde adentro hacia afuera. Como eso que ya está muy trillado, muy cliché, que se dice de hacer cosas que sean más que nada para ti. Realmente preguntarse eso, si realmente lo que se está creando es algo mero propio, algo propio que viene de tu propio interés. Quizás es raro, pero eso es lo interesante cuando se hacen cosas raras, porque si es raro probablemente es muy genuino y no está intentando replicar una tendencia. Si bien las tendencias es algo que ya ha sucedido o que está sucediendo, por lo tanto, o es presente o es pasado. La mayoría de los artistas tienen algo que es la imaginación desarrollada a un punto en el cual se habla de visiones, ser visionario. Y eso es pensar a futuro, pensar, conectar puntos y llegar a un futuro en el cual lo puedas traer a este presente. Me refiero a que cuando las ideas son visionarias, por así decir, o tienen ese potencial, obviamente se va a ver raro porque lo estás trayendo de un futuro a un presente en el cual las personas están aquí, en ese presente, y les va a parecer raro por eso mismo, porque no pueden ver lo que tú ya viste, porque no pueden sentir esa visión que tú tuviste, ese viaje que los artistas experimentan al tener esas visiones que se le llama. Entonces, esas serían mis recomendaciones. Forzarnos a reconectar, a aislarnos de las adicciones digitales sería el primero. Y el segundo, hacer arte, contenido, crear cosas con propósito, un propósito visionario de ser posible, un propósito de ser raro. Y bien, eso ha sido todo por esta 10ª emisión. Nos vemos en la próxima.